You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. En esta segunda parte del programa al que titulamos, precisamente, lo que hay que saber sobre la desigualdad y los conflictos, y es su segunda parte en donde en la primera presentamos justamente algunos gráficos que los vamos a poner en pantalla para que podamos retomar la conversación para los que no estuvieron presentes en la primera parte, ¿sí? Vamos con el gráfico a donde vemos la cantidad de jóvenes, que son aproximadamente un 26,43%, ustedes chicos, a quienes especialmente, decía yo la semana pasada, dirigíamos este programa porque es una gran responsabilidad ir a las urnas, ¿eh? Y hay que estar informado y hay que aprender a elegir, porque de lo que ustedes hagan va a depender también el destino de los próximos años. Fíjense que acá hay un 26% de jóvenes entre 15 y 29 años. Y la verdad que me parece que el país está complicado y lo primero que hay que hacer es tomarse un tiempo para que eso realmente sea lo mejor. A veces estamos presionados por los exámenes, queremos llegar rápido a fin de año, normalmente las elecciones son a fin de año, mes de octubre han sido, pero bien, esto es fundamental. También compartimos nuevamente la entrevista con una persona que es un estudiante que no se identifica, pero fue una encuesta que la pongo a consideración de ustedes. Bueno, buenos días. Aquí estamos con Constanza, que gentilmente accedió a responder a nuestra encuesta. Te pregunto, Constanza, ¿te parece que podríamos apoyar una propuesta en la que les bajen el 50% del sueldo a los legisladores nacionales y camaristas para que sean acordes con lo que hacen otros argentinos? Yo digo que sí, porque digamos, el sueldo que tienen no corresponde tanto al trabajo que hacen, y creo que ese dinero tendría que ser destinado a otras cosas que suceden para poder mejorar la situación que hay en Argentina. Bien. ¿Te parece que la responsabilidad de un médico terapista del que depende la vida de un paciente internado es igual a la que tienen los legisladores nacionales? Obviamente el médico es más importante y por lo tanto tendría que ganar más, porque sacrifica mucho tiempo de su vida. A veces están en otros lugares con otras condiciones peores, digamos, que acá en la ciudad, claro. Y de que se tendría que controlar más a los legisladores. Tal vez no presentar proyectos, sino también verlo que vayan todos los días y cumplan su función como corresponde, digamos. Bien. ¿Te parece que podríamos resolver este sistema corrupto cambiando el sistema electoral? No creo que el sistema, bueno, sí, puede ser el sistema electoral y, bueno, como te decía, controlando que cumplan verdaderamente su función, con un control estricto, digamos, y que ya no haya ningún tipo de acomodo ni nada. Claro, que sea más transparente, claro. Todo. Bien. ¿Vos apoyarías a reducir a una sola Cámara porque no es necesario tener 2 y 85 legisladores en departamentos donde vive poca gente en la situación de pobreza en la que vivimos? No creo que reducir a una Cámara, sino reducir la cantidad de legisladores. Ah, bien, perfecto. La pobreza en Argentina, que es un país rico, según tu opinión, proviene de la falta de interés y control de los ciudadanos, la falta de interés de los políticos, la falta de políticas acertadas y eficientes o la corrupción desmedida y el narcotráfico. Creo que tiene que ver un poco de todo, más la falta de interés tanto de los ciudadanos como de los políticos, que no hay ningún tipo de política para poder hacer que salgan adelante, y bueno, tienen que recurrir al narcotráfico, y más eso tiene que ver con la corrupción que hay y que se vive tapando siempre, y todo es por parte de los políticos. Bien. ¿Has tenido la posibilidad de leer la Constitución? Sí. Bien. ¿Crees que se cumple con los principios de derechos y deberes? No se cumple. No se cumplen. ¿Vos crees que esto es una democracia donde la Constitución y sus principios regulan la vida de los ciudadanos? Tendría que ser así, pero lamentablemente lamentablemente no se da. Bien.
Bueno, le agradecemos a Constanza por haber respondido. Muchas gracias, Constanza. Y quiero también poner a consideración de ustedes, para los que no estuvieron la semana pasada, algo que me parece una desigualdad y sobre lo que hablaremos probablemente en esta segunda parte con nuestros invitados. Lo que recibe de salario en Argentina, la fuente es la Fundación Directorio Legislativo y unas encuestas de IT. Un salario mínimo estaba hasta el 30 de junio en 9.500. Un senador nacional gana 183.000 pesos, un diputado nacional 153.000 pesos, un médico terapista 48.000 aproximadamente y un instrumentador quirúrgico 26.000 pesos. Y bien, esto para continuar la conversación que abrimos la semana pasada y ver un poco en qué va esta propuesta de reforma de la Constitución sobre la que trabaja un grupo de distintas representantes de distintas instituciones, en donde se tratan varios temas, entre ellos la posibilidad de que sea una representación más justa, la posibilidad de que haya una auditoría en donde la oposición, por ejemplo, esté representada. Entiendo que la auditoría actual no tiene representantes de la oposición, o sea que auditar desde un solo punto de vista no sería lo mejor. Hacemos un pequeño corte, vamos con nuestros invitados y con nuestros auspiciantes en la segunda parte. Bien, nos acompañan en esta segunda parte que no se fueron el doctor Omar Carranza y el doctor Fernando Saavedra. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Estela? Dejamos una asignatura pendiente en donde el doctor Saavedra enfatizó no tanto la discrepancia de salarios, sino él está más preocupado por la educación. Y en realidad yo también comparto una gran preocupación por la educación, pero me parece que hay que empezar a tomar los temas de a uno para que esto marche mejor, ¿sí? Hace muchos años que se habla de la educación y la educación, mi punto de vista es que es un tema tan absolutamente complejo porque no es solamente el problema de la educación en Argentina. Seguramente usted, doctor Carranza, nos puede dar una opinión, además que él está en la universidad. Hay un cambio brutal en el mundo, de paradigmas en el mundo, a donde además Argentina tiene que incluirse y acompañar. Y no está pensando en eso la Argentina. Argentina está discutiendo otros temas y no necesariamente incluirse dentro de esos paradigmas que están cambiando en el mundo. Imagínate, venimos de una época en donde ser profesor universitario cualquier persona podía hacerlo. O profesor secundario, cualquier persona podía ser profesor, sin siquiera tener un título. Pero ahora adquiría me parece que eso... el título de profesor. Bueno, pero venimos de una época de eso. Veníamos de una época en donde se estigmatizaba al alumno si no aprobaba. O sea, todo no tenía que medirse, porque medir la condición intelectual o de preparación educativa de un alumno era estigmatizarlo. Entonces, ese es el primer problema. Cuando vos decís venimos de una época, puntualmente, ¿a qué época te referís? Bueno, es lo que acaba de ocurrir. Durante 12 años estuvo... ¿Del gobierno anterior? Exactamente, del gobierno claro, anterior. Sí, por supuesto. Y todavía en este gobierno no están resultando esas cuestiones importantes de hacia dónde vamos desde el punto de vista educativo. O sea, generar la conciencia de que tenemos que salir de eso a optar a algo mejor. Esa definición de optar a algo mejor no está. Es como si estuviésemos en un periodo de transición peligroso, porque esa transición va a llevar 4 años. Y vos me dirás, 4 años en la vida de un país no es tanto, pero sí
en esta transición argentina que deberíamos estar pensando en otras cuestiones que son mucho más importantes. En realidad, en este punto, ya es una opinión personal, cuando uno empieza a ingresar, por eso nos pareció muy significativo empezar por la punta, veamos qué es lo que causa tanto malestar en la Argentina, y esto ha venido pasando en los últimos años. Por supuesto que hay mucho enojo en la sociedad argentina y es como si hubiera explotado una bomba, pero la bomba explotó ahora, no quiere decir que fue activada precisamente en el último periodo en donde asume Macri, que también es un gobierno que va aprendiendo y va haciendo, pero me parece que va haciendo a medida que se van pudiendo ciertas cosas. Creo que como ciudadanos argentinos venimos de una fiesta en la que creíamos que estábamos incluidos y creímos un cuento de hadas que no existía. Y cualquier despertar a la realidad es traumático, hasta para el niño cuando crece. La realidad es esta. No vivíamos en un cuento de hadas que nos contaron, que si en algún momento pensamos que era verdad, no todo el mundo se dio cuenta que era todo mentira. Entonces, bueno, pero la gran mayoría de la gente sí se dio cuenta y votó una cosa diferente. Entonces, yo, hablando de la asimetría que hablábamos recién, en realidad nada te asegura nada. Es decir, vos podés tener un alto grado de formación profesional y no necesariamente vas a tener un buen ingreso, una buena retribución económica. Vos podés tener nula formación profesional y que por cuestiones políticas te nombren a manejar un lugar en donde no estás ni siquiera capacitado para hacerlo, ocurre todos los días. Entonces, yo te diría que las cuestiones, cuando es del Estado, habría que diferenciar cuando los proyectos son privados, en donde el esfuerzo lo hace un grupo de gente, poniendo todo su pellejo, poniendo todo lo que tiene, sin recibir subsidios de nadie, para armar un proyecto del cual es único responsable. A cuestiones del Estado, en donde el Estado es el paraguas, el Estado es el que te da todo, el Estado que somos todos, los que pagamos impuestos. Yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. La mayoría de los ciudadanos que estamos fuera del paquete, casi te diría, de la administración pública, en donde somos medidos. Pero ahí es donde se notan las asimetrías, como vos me decías recién. Un senador puede cobrar 180.000 pesos y un médico 48. En realidad, la formación, sin ser peyorativo ni hacer una apreciación de valor para nada, vos estás planteando en que eso es una asimetría, y si eso es una asimetría, le estamos dando la característica que el médico se formó durante muchos años de su vida, precisamente que ahí asume es una donde responsabilidad claro, diferente y sobre la cual es único responsable. Es la diferencia que tienen los médicos de otras profesiones. No existe otra profesión, pero no existe otra profesión en donde alguien le haga un planteo a alguien de que está obrando mal, un juicio de mala praxis. No le podemos hacer a las otras profesiones. Y hay mala praxis en arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, en todas las especialidades. No, nosotros somos y cuando psicólogos, nosotros no pueden hacer. asumimos la responsabilidad médica médica es indelegable. Yo hablo con vos, te digo, mira, vos tenés tal cosa, estoy asumiendo la responsabilidad en lo que te digo, para colmo te digo, che, tenemos que operar, y te va a ir de esta manera. Entonces, ese cuento, ese cuentito, esa explicación que uno le da a la gente para dejarla más tranquila, porque es lo que pasa y es la realidad, nos está generando un grado de compromiso que otra gente no asume. ¿Entendés? Entonces, a mí se me dificulta, qué sé yo, pensar, che, discutamos la modificación de la Constitución como estábamos ahora, que yo ni sabía de este tema. Y te digo, viéndolo de afuera como una persona, ni siquiera hablando como médico, ni asumiendo ninguna apreciación de valor, viéndolo de afuera, yo veo que la Argentina no está necesitando eso, probablemente hoy. Él quizás lo sepa y me diga y me haga entender, claro, doctor, está pasando esto y necesitamos, porque para generar el cambio que merecemos todos, hay que hacer esto. Perfecto, entonces generamos ese cambio.
Pero volviendo al tema que hablábamos recién, esa asimetría no nos asegura que estar bien formados y dedicar nuestro tiempo tengamos una buena remuneración. Y cuando hablamos de remuneración, yo te diría qué es lo justo que tiene que cobrar la gente. ¿Cuál es el sueldo justo que deberíamos cobrar? En eso hay que trabajar. ¿Entendés? El sueldo justo es el que nos permita mandar a nuestros chicos al colegio, tener la plata para vivir decorosamente, que uno pueda pagar una casa, que era la clase media de hace años en Argentina. Ese debería ser el estándar que deberíamos buscar. Entonces, vos me decís un sueldo básico de 9.000 y alguien cobra 40.000, pero bueno, no sé si 40.000 alcanza y 9.000 es poco. Deberíamos buscar una forma que la gente pueda volver a esa clase media originaria que caracterizó también a la Argentina. ¿Sabés por qué puse ese gráfico? Porque, mira, uno habla mucho en estos momentos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Yo pertenezco a una red de trabajo que se llama Alumni, igualdad de oportunidades. Cuando uno ve esos sueldos, vos obviamente no podés decir que tienen igualdad de oportunidades, y si encima analizás de qué manera son medidos, que ahí sí yo enfatizo la reforma, porque se trata de la auditoría. ¿Cómo vamos a auditar los gastos? O sea que hay que ver qué hicieron con el dinero, y tiene que ser creíble la institución, porque hay una crisis de descreimiento en el ciudadano argentino como la que tenés vos, que nos está intoxicando. Entonces me parece que sí hay una desigualdad absoluta, porque no es lo mismo el salario que tiene en este momento gente que está con esos sueldos y además de otras ventajas, que en algún momento entraremos con el tema de los fueros. Yo entiendo que el tema de los fueros tiene una vieja historia, en donde ya debería dejar de existir. O sea, ¿qué es esto de los fueros? Imagínate que vos estás acudiendo a una situación actual que tiene una historia, dijiste vos, tomo tu palabra, de más de 12 años. ¿Cómo no va a ser importante la reforma para mejorar el rumbo de este país? Porque a lo mejor no hubiéramos caído en esto si tus representantes hubieran sido los que vos hubieras querido elegir y no los que terminaron ocupando estos cargos por un margen muy pequeño, como fue la primera elección de los Kirchner, por ejemplo, de él. Habría que buscarle la vuelta para que el país de acá en adelante realmente esté en manos de los mejores, y que el sistema representativo, es una de mis opiniones, tenga validez porque represente a la gente, y no esta cuestión confusa en donde vos no sabes a quién estás votando y llegás a la conclusión que haces una cosa rápido, que también eso lo planteó muy bien el Partido Radical, que me hizo llegar su plataforma, su propuesta. ¿Por qué tuvimos en las computadoras tantos partidos abiertos? Precisamente porque era una de las maneras de entrar, abrir tantos partidos. Bueno, ellos dieron una respuesta para eso. La lista sábana, no. Pero ¿qué ha pasado? Vos no sabés precisamente de dónde sale gente que hoy tiene un cargo, no lo conocés, no lo podés auditar, no lo podés medir, no tenés idea. Si vos te presentás un cargo hoy en algún organismo internacional y presentás un proyecto, yo cuando presento los proyectos pongo mi currículum. ¿Qué currículum tiene el de la lista sábana? ¿Vos conocés quién es la gente? Por eso decimos que hay un punto en donde hay que ser de alguna manera más optimista. Puede que no sea una urgencia, pero es un rumbo el que toma la Argentina. La reforma de la Constitución es uno de los temas, y creo que habla de buscar transparencia en el sistema de elección para que sea realmente representativo. Esto de la reelección perpetua, fíjate, 22, 23, 24 años de un intendente es promiscuo, te diría, que no hay quien lo reemplace. Pero antes tuvimos una constitución que limitaba la cantidad de años ejerciendo el poder, y se modificó.
Sí, la verdad que esto de los intendentes eternos y demás, pero quería hacer una aclaración previa. Cuando yo me refería, o estábamos comentando la Constitución, esto no implica para nada que esté abriendo un juicio de valor sobre la necesidad, conveniencia u oportunidad de la reforma de la Constitución Nacional, para nada, nada que ver. Al contrario, creo que, como decía el doctor, no es momento para tocar la Constitución Nacional. Absolutamente, me parece, no es oportunidad para nada, absolutamente. En cambio, la provincial, como decía hace un rato, o en el programa anterior, es de que darle mayor funcionalidad a aspectos que sí son problemáticos a partir de que, por ejemplo, termine el mandato del gobernador actual. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a correr con el tema de si son una reelección, 2 reelecciones, si puede estar 8, si puede estar 12 años. Entonces, esto sí habría que solucionarlo previamente. Porque el gobernador actual ya no se puede presentar más. Entonces, el próximo ya sepa con qué reglas de juego estamos transitando. Y ya sin las dificultades de interpretación, de que si dice esto, si dice aquello, la Constitución, ya esto lo podríamos clarificar. Lo mismo la búsqueda de una mejor funcionalidad en la representación, que lo acabas de decir vos, Estela, y que creo que nadie lo puede desconocer. Esto es así. Es decir, los planteos que se están haciendo aquí en la provincia de Salta son de darle mayor, yo diría, eficiencia, eficacia, mayor control, mayor fiscalización de lo que hacen las autoridades de la provincia. Por ejemplo, una mejor redacción o aclaración de todo lo que se refiere a la auditoría. Claro, para la auditoría. Si no te auditan... también plasmado de la mejor manera, digamos, en la letra de la norma, cosa que hay que evitar las dificultades de interpretación, de que me parece que a lo mejor que puede ser, eso nos lleva a desviar el objetivo a lo cual nos dirigimos. Verificar el control de qué hacen con nuestros recursos las autoridades de esta provincia. Eso me parece fundamental para que vuelva la paz y sí, entre los ciudadanos. Por eso. Y también para que los gobiernos sean creíbles. ¿Qué tan creíbles te resultan a vos las auditorías actuales? No, por supuesto. Y si hay estos manejos que llevan a descreer porque no está claro de si corresponde a la mayoría, si a la minoría, si una fracción política se divide en dos para poder ir como mayoría y minoría, para tener el absoluto control de una entidad que tiene que verificar qué hacen las autoridades políticas de la provincia, evidentemente eso no es claro y no deja satisfecho a nadie. Y otra cosa que decía muy bien, que comparto, del tema de la educación, de la cultura, que es necesaria para que una sociedad mejore, no cabe ninguna duda, Tenemos que tratar de tener, decíamos recién, la mejor apreciación posible de lo que es la sociedad en que vivimos. Y hay una crisis enorme de esto. ¿Por qué? Porque la crisis de valores que hay en este país es fenomenal. Acá creo y comparto aquellos que dicen, como recién mencionaba acá el doctor Saavedra, de que esto no se arregla reformando constituciones, cambiando leyes y demás. No. Acá esto se modifica cambiando nosotros, los ciudadanos, nuestra concepción del mundo, nuestra concepción de lo que es el otro, el alter ego, lo que significa el respeto a la sociedad, lo que significa el valor justicia, solidaridad. Una vez que cambiemos esto, seguramente las leyes van a ser mucho mejores. Pero si no tenemos esto mínimo como plataforma de partida hacia esa búsqueda que tanto deseamos y anhelamos todos, va a ser muy difícil. Porque modificando leyes no sirve. Hay que buscar las leyes que son el pensar, el sentir de la sociedad. Y para eso tengo que conocer bien la sociedad. Si yo no conozco bien la sociedad, ¿qué leyes puedo dictar? Las que a mí se me ocurren en un gabinete. Exactamente. Las que leí en un libro de doctrina espectacular que encontré por allí. Una información de un filósofo de no sé dónde. O otro pecado que cometemos es copiar. Traer instituciones, figuras, etcétera, de otros países del mundo porque, bueno, mira, este sistema educativo anda muy bien en España. ¿Por qué no lo traemos aquí? Lo traemos y ya sabemos lo que pasó con alguno de ellos. Sin duda. Entonces, lo mismo algunos decían, bueno, copiemos el de Finlandia, que dicen que es el mejor sistema educativo del mundo. Tampoco. Es para Finlandia. Es para Finlandia. Hay que hacer un diagnóstico de lo que pasa acá. Es para Finlandia. Sin duda. Hay que buscar un diagnóstico. Y ahí tengo que conocer mi sociedad. La sociedad. Tengo que conocer mi sociedad. Los valores que tengo que pregonar para que se afiancen, se anclen en la sociedad. Y si estamos todos de acuerdo que hay un grupo de valores primigenios, superiores, en los cuales los compartimos, en base a esos valores trabajemos. Pero no porque una ley dictó un iluminado. Esto no es obra de
de un iluminado, de un héroe, de un... Nada, es una empresa colectiva. Somos todos. A mí me parece que tenemos que ser todos. Bueno, en realidad el objetivo del programa, les dije al principio, es que ustedes también un mensaje para los chicos. Porque los jóvenes van a elegir a los 16 años, en esto que vos definiste, me parece que vivo en una tribu, dijiste del África. Eso fue antes. Antes del programa. Cuando hablábamos. Sí, tú. Lo fuera de cierto, cámara. claro, lo cierto es que la sensación de que está todo confuso tiene que empezar a despejarse y tienen que haber organizadores creíbles. La verdad es que la confusión también la generan los medios cuando tienen una componenda con grupos de poder. Y esto creo que es importante que los chicos sepan que la información no es todo igual. Estamos todos de acuerdo en que la educación puede salvar al país, pero que también hay que tener muy en cuenta que la información responda a la realidad y que tenga un marco epistemológico serio. Algo que no se hace en los medios, que no son medidos. En realidad nadie te pide explicaciones. Yo las veces que presenté un trabajo en un congreso, pongo una cita a pie de página y digo la fuente tal. Si presento un gráfico, pongo la fuente tal. De pronto los medios dicen cualquier cosa y los chicos ven esto, que eso es lo que les quiero decir también a ustedes chicos, y no todo lo que se dice responde a un diagnóstico de esa realidad. Yo quisiera hacer una aclaración. Cuando nosotros, si le damos una información a los chicos, pensamos que los chicos es un tercero. Y los chicos son nuestros hijos. Por supuesto, además de la ello, preocupación claro, que nosotros tenemos, las tenemos en el seno familiar, en la gente que nos rodea, en la gente que trabaja para nosotros, en el planteo de la gente muy cercana. Y si nosotros no entendemos lo que está pidiendo la sociedad, no entendemos lo que nos rodea, no entendemos en dónde estamos, no entendemos nosotros mismos la condición que tenemos y la gente que puede y darnos una mano para que este fenómeno se replique, estamos mal como sociedad. Entonces me parece que, bueno, sabés que yo estaba en una cena con el que era ministro, no te voy a decir en qué época del gobierno, pero estábamos construyendo el IMAC y el ministro de Trabajo en ese momento no levantó ni siquiera la vista para mirarme cuando yo le dije estamos generando una empresa que va a tener 400 empleados. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.